Vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo. Nos encontramos en el capítulo número 3. Y vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. Dice el libro de Éxodo, capítulo 3, del versículo número 13 en adelante. Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan: ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar su asiento, por favor. Nos encontramos, hermanos, en el encuentro que Moisés ha tenido con el Señor en la zarza ardiente, que unas tradiciones dicen que sucedió en el monte Sinaí, la otra tradición dice que sucedió en el monte Horeb. El hecho es que Moisés está allí entrevistándose con Dios. Dios ya le ha dicho que quiere que vaya a Egipto para traer con libertad al pueblo de Israel, y le ha dicho que Dios hará eso, pero a través de él, y por eso lo envía a que vaya. Moisés ha comenzado a presentar sus objeciones. La primera de ellas fue: ¿quién soy yo para que vaya de atrevido delante del faraón y le diga: deja ir a mi pueblo? Entonces Dios le respondió y le dijo como respuesta: mi presencia irá contigo. Entonces, a la pregunta de Moisés: ¿quién soy yo?, el Señor le responde: mi presencia irá contigo. Con lo cual, lo que Dios quería decirle era: Moisés, aquí no se trata de quién eres tú, sino de lo que se trata de quién soy yo, que soy el que va a ir contigo. Entonces viene la otra pregunta de Moisés, y esta pregunta es: bueno, entonces si no se trata de quién soy yo, sino que de quién eres tú, entonces hoy viene la otra pregunta: ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Entonces, a esa pregunta, ¿quién eres tú?, que Moisés le está haciendo a Dios, encontramos la respuesta en el pasaje que hoy hemos leído. Pero vamos despacio. Dice el versículo 13: Moisés insistió y dijo esto: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Note que lo que Moisés está haciendo es que está tomando las mismas palabras que Dios le ha dicho anteriormente. Porque en el versículo 6 de este capítulo 3 ya vimos cuando el Señor le dijo: yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, es el Dios de los antepasados de Israel. Por eso es que, retomando esas palabras de Dios, ahora Moisés pregunta: si yo voy a Israel y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ¿qué les respondo si me preguntan: ¿y cómo se llama el Dios que te envía? Antes de responder la pregunta, note cómo
habla Moisés cuando hace la pregunta, el Dios, porque él dice que va a ir a Israel y les dirá a Israel, les dirá, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Pero fíjese, está diciendo el Dios de sus antepasados, como que si no fueran los antepasados de Moisés. Porque yo le pregunto, Abraham, Isaac y Jacob, ¿eran antepasados de Moisés o no lo eran? Claro, lo eran. Ya vimos en el capítulo 1 de Éxodo que Moisés era un descendiente de Leví, hijo de Jacob, nieto de Isaac, bisnieto de Abraham. Por lo tanto, eran sus antepasados. Pero ¿por qué él va a ir a Israel y le va a decir el Dios de sus antepasados? ¿Por qué no decirle el Dios de nuestros antepasados o el Dios de nuestros padres? Porque tanto eran antepasados de Israel, que estaban allá esclavos en Egipto, como de él, que también era un israelita. Fíjense que este elemento en donde Moisés está tomando una distancia de Israel, porque Moisés ahí, al decir esas palabras, él se está colocando a un paso atrás de distancia del pueblo, porque él dice, le voy a decir, es el Dios de sus antepasados, como que si no lo fueran de él. Pero eso es algo que no solamente encontramos en Moisés, también lo encontramos, por ejemplo, en José, el hijo de Jacob. Si usted estuvo presente cuando estudiamos el libro de Génesis, particularmente la historia de José, quizás no lo notó porque fue un detalle que no mencioné en esa ocasión. Pero cuando sus hermanos ya llegan a comprar alimento a Egipto, en las dos ocasiones que fueron, y cuando José hablaba de su padre, él siempre lo dijo de dos maneras, aun cuando él ya se había revelado a sus hermanos, cuando ya les había dicho, yo soy José su hermano. Él siempre se refirió a su padre de dos maneras, llamándole mi padre. ¿Cómo está mi padre? O vayan y díganle a mi padre que el Señor me ha exaltado y ahora soy el Señor de Egipto. Esa era una manera, mi padre. La otra manera era cuando le decía vuestro padre. Pero nunca José dijo nuestro padre, aunque era padre tanto de sus hermanos como de él, pero nunca dijo nuestro padre. Siempre dijo mi padre o vuestro padre. ¿Por qué? Porque otra vez, con esa forma de expresarse, José estaba dando un paso atrás para distanciarse de sus hermanos. La gran pregunta es, ¿por qué los grandes hombres de Dios, los hombres que Dios utiliza, tienen ese distanciamiento? Y fíjese que no solo es, como le dije, en José, o ahora lo estamos viendo en Moisés, sino que si usted revisa la vida de los profetas, la vida de los jueces, la vida de los reyes que hubo en Egipto, perdón, en Israel, siempre había una distancia. Si uno pregunta por qué, no hay una respuesta a eso. No hay una respuesta nadie puede decir a ciencia cierta, Moisés no dijo el Dios de nuestros antepasados, sino que dijo el Dios de sus antepasados, como que si no fueran de él también. Pero era porque eso le permitía a él marginarse, separarse un poco del pueblo. No era que no quisiera estar con ellos, y estuvo con ellos todo el tiempo. José estuvo con sus hermanos hasta les dio de comer por 17 años.
gratis. Pero había cierta distancia. Entonces, creo, hermanos, que esa distancia obedece al hecho que aquellas personas que son utilizadas por el Señor de manera especial, sabemos que no son personas comunes y corrientes, y que por alguna razón, que como le digo, nadie a ciencia cierta puede decir cuál es, tienen cierto retraimiento, cierta soledad, como uno lo puede ver cuando lee de Daniel, cuando lee de Jeremías, cuando lee de Elías, de Eliseo, cuando lee de los jueces. Entonces, solamente quería mencionarle eso para que usted reparara que eso dice allí ese versículo 13. Ahora, él dice, yo voy a Israel y les digo, el Dios de sus antepasados me envía. Pero si ellos me preguntan, ¿cómo se llama el Dios que te envía? ¿Qué le voy a responder? Pregunta Moisés. Entonces, él dice, yo no soy la persona adecuada para ir porque yo no sé quién eres tú. Yo no sé cuál es tu nombre. Pero cuando ella habla del nombre, en realidad no está hablando que Moisés quisiera conocer cuál era el nombre de Dios. Él ya sabía que Dios se llamaba Dios. Él ya sabía que Dios se llamaba el Altísimo, se llamaba el Eterno, que son los nombres que hasta ese momento han sido revelados. Y esos nombres los conocía Moisés y los conocía el pueblo. En realidad Moisés no está preguntando tanto por el nombre en sí, sino que la pregunta más bien va en el sentido, como se lo dije inicialmente, él quiere saber quién es Dios, pero no en el sentido de cuál es su nombre, porque él conocía varios nombres de Dios. Recuerde que a lo largo del libro de Génesis y en toda la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento, podemos encontrar que los nombres eran descriptivos de la naturaleza de la persona. Entonces, quien llegaba a conocer el nombre de una persona, en realidad estaba conociendo la naturaleza de esa persona. Eso se daba en la cultura hebrea y en las culturas semitas, que eran los pueblos que vivían alrededor de ellos. Es para ellos muy importante el nombre de las personas. Ellos no ponían nombres porque sonaban bonitos o porque les parecía novedoso el nombre. Los nombres eran fijados de acuerdo a acontecimientos importantes que se daban en la vida de esos niños o niñas al nacer, o el efecto emocional o los cambios que el nacimiento de ese niño o niña producía dentro del hogar donde había sido engendrado. Sobre esa base colocaban los nombres, y el nombre determinaba lo que la persona iba a hacer. Cuando el carácter de la persona cambiaba, Dios les cambiaba nombre, como a Jacob, que le puso Israel; a Abraham le puso Abraham; a Sarai le cambió el nombre por Sara; a Simón le puso Pedro. Y luego la iglesia cristiana continuó esa tradición, porque a Justo le puso el nombre de Bernabé, el compañero de Pablo. Bueno, el mismo Saulo se convierte en Pablo porque ahora su vida había cambiado. Entonces, cambiando la naturaleza, cambia el nombre. El nombre está relacionado entonces con la naturaleza. La pregunta de Moisés: ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo se llama este Dios? Es una pregunta en el sentido de ¿cuál es tu naturaleza? ¿Qué tipo de Dios eres tú? Probablemente esa es una pregunta
que Moisés se había venido haciendo por décadas. Recuerde que aquí Moisés tiene 80 años de edad. Y él, reflexionando en el Dios de sus padres, se preguntaba: ¿qué tipo de Dios es nuestro Dios? Sobre todo que era un Dios que no hablaba, que tenía ya más de 400 años de no hablar. Entonces la pregunta era: ¿cuál es la naturaleza de este Dios? En ese sentido va la pregunta. Eso es importante, hermano, porque cuando llegamos a la respuesta del Señor que dice: yo soy el que soy, decir que yo soy es un nombre, eso es un error. El nombre de Dios se va a dar a conocer hasta en el versículo 15, aunque también ahí hay que aclarar algo, que lo vamos a hacer cuando nos corresponda considerar ese versículo. Pero yo soy el que soy no es un nombre. Yo soy el que soy es la explicación que Moisés le ha pedido. ¿Cuál es tu naturaleza? Porque él quiere conocer cómo es este Dios que ahora lo está enviando. Y eso es lo que él quiere saber: cuál es la naturaleza de este Dios, para que cuando vaya a los israelitas y ellos le pregunten: mira, pero ¿cómo es ese Dios que te ha enviado? Porque tú dices que Dios te ha hablado. Después de más de 400 años que ese Dios no habla, ¿cómo es Dios? Dinos, cuéntanos. Moisés necesita saber. No es que Moisés quiera saber para estar preparado. Él está diciendo eso para no ir, porque dice: yo no conozco cuál es tu naturaleza, y ellos van a querer saber qué tipo de Dios eres tú, pero como yo no lo sé, mejor envía a otro que sí sepa. Ese es el fondo del pensamiento. Pero entonces viene Dios y le responde. Versículo 14: yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. De ahí le está dando la respuesta a lo que él ha preguntado. Yo soy el que soy. Y ahí él está diciendo cuál es su naturaleza, que en ese sentido ha ido la pregunta, excusa que Moisés está utilizando. Ahora, aquí, hermanos, nos encontramos con un gran problema, y es que la expresión en el hebreo es una expresión que es difícil de traducir. Ya le voy a explicar por qué. En el hebreo, la expresión que aquí se ha traducido, yo soy el que soy, es la expresión Ejyej, Asher Ejyej. Eso es lo que Dios le respondió ante la pregunta de Moisés: ¿cómo te llamas? ¿O quién eres tú? Dios responde: Ejyej, Asher Ejyej. ¿Pero qué significa esto? Ejyej es un verbo en el hebreo que habla de ser o de estar. Solo ahí ya tenemos un problema, hermanos, para traducir eso al español. Y es que usted sabe que en español tenemos un verbo que es ser, para definir algo que es, y tenemos otro verbo que es el verbo estar, para describir la condición en que ese ser está. Entonces tenemos dos verbos diferentes, pero en el hebreo solo hay uno, que es ejyej. Ese es un problema. El otro problema es que usted sabe que los verbos en español tienen tiempo, que puede ser pasado, presente o futuro. Son los tres tiempos verbales que tenemos en español. Pero sucede que en el hebreo los verbos no tienen tiempo. Para ellos no hay acciones pasadas, presentes y futuras.
solo hay acciones. Lo que tienen los verbos en hebreo son aspectos. Y hay dos aspectos. Yo sé que esto que estoy diciendo es totalmente raro para nosotros, ¿no? Porque, sobre todo para aquellos que manejan, que entienden lo que es un verbo. Y usted sabe que hay modos verbales, que hay tiempos verbales, pero aspectos verbales, eso no existe en español, pero en el hebreo sí. Entonces, en el hebreo, los verbos tienen un aspecto que se llama cumplido y el otro aspecto se llama incumplido. Entonces, ¿cuáles son los verbos que se utilizan en el aspecto cumplido? Para las cosas que ya son realizadas. Y las incumplidas son para las cosas que todavía no se han realizado. Porque los verbos, usted sabe que describen acciones. Si la acción ya está completada, adquiere en el hebreo el aspecto cumplido. Pero si la acción no está terminada, adquiere el aspecto incumplido. Entonces sucede que la expresión ejyej es un verbo que habla de ser o estar, pero está en incumplido, no está en cumplido. Y los incumplidos, el aspecto incumplido de los verbos en hebreo normalmente se traducen al español en tiempo futuro, que vendría siendo como lo más equivalente. Porque para nosotros lo que todavía no está cumplido es lo que no ha sido. Porque para nosotros el pasado o el presente ya fue. Y por eso es que los verbos en el aspecto cumplido en el hebreo se traducen como pasados o presentes, dependiendo del contexto. Pero los que tienen el aspecto incumplido normalmente se traducen con el futuro, porque todavía no se han realizado. Entonces, note qué complicado es traducir la frase. Por eso es que, aunque la traducción normal, y digo normal porque es la más común, es la que tenemos acá: yo soy el que soy. Pero si usted tiene la traducción Nueva Versión Internacional, que es la que yo estoy utilizando, usted podrá ver que al final de la frase yo soy el que yo soy, ahí hay una letra que le lleva a una nota de pie de página, y en el pie de página le dice que otra traducción alterna sería: yo seré el que seré. Y ahí lo está poniendo en futuro. ¿Por qué? Porque el verbo en el hebreo está en el aspecto incumplido, y le he dicho que el aspecto incumplido se traduce como futuro. Entonces, en realidad, la traducción más apropiada sería: yo seré el que seré. Pero viene otro problema, y este problema es que ejyej no solamente se puede traducir ser, sino que también estar. Entonces se puede traducir como: yo estoy donde estoy. También se puede traducir: yo soy el que estoy, porque en el hebreo no hay diferencia. Es igual que en el inglés, que en el inglés el famoso verbo to be, que bueno, muchos jóvenes, señoritas en tercer ciclo, hasta aquí están del verbo to be. Y todas las clases comenzaban con el verbo to be. Pero lo que pasa es que es fundamental en el inglés. Pero el verbo to be al español se puede traducir ser o estar. En inglés es un solo verbo. En español es que son dos verbos. Entonces fíjese, la traducción de esta frase al inglés es más fácil, porque el inglés y el hebreo tienen algo en común: que un solo verbo sirve para ser y estar. En ese sentido se facilita, se quita la mitad de la dificultad de la traducción.
Por eso es que en el inglés el verbo to be se puede traducir al español de las dos maneras, dependiendo el contexto. La primera persona del verbo to be es I, que es yo, ¿verdad? Y el verbo es am, I am. Am es el verbo to be, ser o estar. Pero ¿cómo lo voy a traducir? Como ser o estar, depende cuál es el complemento de ese verbo. Si yo digo, por ejemplo, I am a Salvadorian, tengo que traducirlo como soy. Yo soy salvadoreño. Pero si yo estoy enfermo, uso el mismo verbo, I am sick. Pero ¿cómo lo traduzco al español? Yo estoy enfermo. Pero fíjese, es el mismo verbo, am. I am a Salvadorian. Yo soy salvadoreño. I am sick. Yo estoy enfermo. ¿Por qué en el segundo caso lo traduzco estoy? Porque está hablando de una condición. Fíjese, a nosotros no nos cuesta diferenciar cuándo utilizar ser o estar, pero a los estadounidenses ese es un dolor de cabeza. Por eso es que no es raro que usted oiga a un estadounidense aprendiendo a hablar español que diga, yo estoy gringo. Y usted sabe que lo que quiso decir es, yo soy gringo. Pero ¿por qué dice yo estoy gringo? Porque para ellos no hay diferencia. Y usted se lo explica y dice, miren, no se dice yo estoy gringo, se dice yo soy gringo. Y si le pregunta, ¿por qué? Porque así es lo correcto. Pero esa no es una razón, porque así es lo correcto, ¿no? Pero nunca le va a entender. Porque el idioma expresa la forma como pensamos. Entonces nosotros estamos ya acostumbrados a pensar que hay una diferencia entre ser y estar. Pero fíjese que si usted se pone a pensar bien el punto, en realidad no tiene por qué haber diferencia. Porque si usted es porque está. Y si está, es porque es. Entonces, ¿por qué tiene que haber diferencia entre ser y estar? ¿Acaso no es lo mismo? O sea, desde ese punto de vista no tiene por qué ser diferente, pero es diferente en español. Bueno, digo todo esto, hermano, para que usted vea la dificultad de poder traducir la expresión. Porque entonces viene la pregunta, ¿se debe traducir yo soy el que soy? ¿O se debe traducir yo seré el que seré? ¿O se debe traducir yo soy el que seré? ¿O yo seré el que soy? ¿O se debe traducir yo seré el que estaré? ¿O se debe traducir yo estoy donde soy? Porque todas esas traducciones que le he mencionado, y quizás me faltaron algunas, todas son correctas. ¿De cómo se debe traducir? Ese es el gran problema. Bueno, en esto se ha trabajado muchísimo, hermano, pero no se lo voy a explicar porque sería larguísimo y quizás ya lo aburrí con lo que llevo hablado. Pero le voy a decir de una vez que en base al contexto y a la pregunta de Moisés, la respuesta, la mejor traducción, se cree que es que Dios lo que quiso decir fue, yo soy el que estaré. Lo cual es totalmente valedero. Yo soy el que estaré. ¿Por qué? Es esa la mejor respuesta. Porque en el versículo 12, que vimos la vez anterior, mire lo que dice el versículo 12. Yo estaré contigo. ¿Y sabe cuál es la palabra hebrea que hice traducido yo estaré? Ese estaré, ¿sabe cuál es la palabra hebrea? Ejyej. Y está escrita exactamente como aparece en el versículo 14. Ejyej, asher, ejyej.
Entonces yo le pregunto esto, ¿por qué? Si en el versículo 12, Ejyej se tradujo, estaré, ¿por qué en el versículo 14 la misma palabra se traduce soy? O sea, no hay una razón para que, gramaticalmente no hay ninguna razón para que se haya tenido que hacer así. Es totalmente valedero que la traducción sea yo soy el que estaré. Y eso, le digo, se cree que es lo mejor, porque que es la mejor traducción porque concuerda con el versículo 12. Porque viene Moisés y dice, Señor, ¿quién soy yo para que vaya a Egipto? Y el Señor le dice, yo estaré contigo. Porque no se trata, Moisés, de quién eres tú, sino de quién soy yo. Está bien, Señor, pero entonces, ¿y tú quién eres? ¿Cuál es tu naturaleza? Y Dios responde, mi naturaleza es que yo soy el que estaré. Pero eso es tremendo lo que Dios le está diciendo a Moisés, porque le está diciendo, yo soy el que estaré, lo que le ha prometido en el 12, yo estaré contigo. Entonces, la naturaleza de Dios, que es por lo que preguntó Moisés, es una naturaleza donde Él demuestra ser un Dios fiel. Es un Dios fiel porque dice, yo soy el que estaré. Y luego dice, y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Por eso le digo, no es un nombre. Porque si yo soy el que soy fuera un nombre, allí en la parte final del versículo 14 debería decir, yo soy el que soy, me ha enviado a ustedes. Pero no es un nombre, sino que está hablando de su naturaleza. Pero de igual manera la traducción al final del versículo 14 debería ser, yo estaré, me he enviado a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Lo que Dios está haciendo es garantizarle a Moisés su fidelidad. Y que lo que le dijo anteriormente, yo estaré contigo. Moisés, esa es mi naturaleza. Que yo soy el que estaré. Esa es mi naturaleza, soy el Dios que siempre estará a tu lado, que nunca te dejará solo, que siempre te apoyará. Yo te envío, pero no vas solo, yo voy contigo porque yo soy el que estaré siempre. Porque recuerde lo que le dije. Fíjese que a veces esto parecerían ser cosas muy técnicas, y lo son cuestiones gramaticales, de la gramática hebrea. Pero fíjese que tiene su sentido, porque le dije que el tiempo no es el tiempo en hebreo, es el aspecto verbal, es el incumplido. Y el incumplido es aquello que no se ha terminado. De cuando le dice yo estaré, está utilizando el aspecto incumplido, lo cual significa que no es que Dios estuvo, pero que ya no va a estar. Como es incumplido, significa que estuvo, está y seguirá estando. Y eso nunca se va a completar. Nunca va a llegar un momento en que Dios dirá, bueno, hasta aquí te acompañé. Yo creo que 30 años al lado tuyo ya es suficiente. Así que hasta aquí llegó y aquí se cumplió mi promesa, se acabó. Por eso es importante entender la gramática hebrea, porque está utilizando el aspecto incumplido. Entonces significa que nunca llegará el momento en que Dios dirá eso. Ya estuve a tu lado, ya estuvo, ya se acabó. No se acaba, mi hermano. Él siempre continuará a nuestro lado. Siempre estará con nosotros. Yo soy el que estaré. Yo soy el que estaré contigo. Yo soy el que estaré a tu lado. Yo soy el que estaré y nunca estarás solo. Entonces, cuando Israel te pregunta, ¿qué? Dios te habló, el Dios de nuestros antepasados. Eres el primer ser humano en más de 400 años que Dios le habla. Cuéntanos, ¿cómo es la voz de Dios? ¿Cómo es Dios? Entonces Moisés les podría decir,
Dios es el que siempre está. Y yo estaré es el que me envía, porque la liberación no iba a ser fácil. La liberación iba a ser un conflicto, un enfrentamiento entre Dios y Faraón, donde Israel iba a sufrir mucho. Por eso es que Dios le dice: diles, yo estaré, me envió, para que ellos se recordaran siempre que aún en los momentos más difíciles de la liberación, Dios estaba con ellos. La opresión se va a recrudecer cuando la liberación se acerca, pero diles, yo estaré. Y tú, Moisés, te vas a desalentar. Ya lo vamos a ver, hermano, que en las primeras de cambio solo llega Moisés y una vez, la primera vez, le dice a Faraón: dice el Señor que dejes ir a mi pueblo para que le sirva en el desierto. Y Faraón contesta: ¿quién dice eso? El Señor. Y pregunta a Faraón: ¿quién es el Señor para que yo dijera a este pueblo? Y le dije esa pregunta de Faraón: ¿quién es el Señor? La respuesta a esa pregunta es el libro de Éxodo. La respuesta a la pregunta ¿quién es el Señor? Es el libro de Éxodo. Esa es la pregunta clave para interpretar todo el libro de Éxodo. ¿Quieres saber quién es el Señor? Pues amárrate los pantalones, que aquí viene, ya vas a saber quién es Él. Pero el mismo Moisés tenía dudas, porque ¿qué dice Faraón? Y estos israelitas hablando de irse a vagar al desierto, entonces no tienen trabajo y les hace el trabajo más pesado. ¿Y qué sucede con Moisés? Se derrumba y se va a llorar delante de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero va y se queja y le dice: Señor, ¿para qué me enviaste? Si desde que he venido, en lugar que la opresión se suavice, más están opresionados ahora. Mejor no me hubieras enviado. No estarían sufriendo tanto como ahora. Pero cuando la liberación se acerca, siempre la noche es más oscura. Pero por eso el Señor le dijo a Moisés: diles, yo estaré, es el que me envía. Y es cierto, la opresión se hizo más dura, la noche se hizo más oscura, pero Dios seguía estando en medio de ellos. Ahora, este Dios que es yo soy el que estaré, yo no sé si es su Dios también, hermano, o es otro Dios el suyo y se equivocó de iglesia. Pero si es el suyo, ¿qué significa? Significa: yo soy el que estaré. Yo estaré, soy el que te envío. Yo estaré, soy el que te he llamado. Porque en la vida cristiana vamos a enfrentar dolores, las famosas pruebas, luchas, conflictos, tentaciones. Habrán cosas desagradables, habrán enfermedades, tragedias, cosas incómodas dentro de la vida cristiana. Pero entonces, ¿cómo podremos salir adelante y vencer en todas esas dificultades? Acordándonos que nuestro Dios es el que nos ha dicho: yo soy el que estaré. Él estará siempre a nuestro lado. Y en la enfermedad estará nuestro Dios. Y en el dolor estará nuestro Dios. Y en el desánimo estará nuestro Dios. En la crítica estará nuestro Dios. En la tentación estará nuestro Dios. Aún en nuestra infidelidad estará nuestro Dios. Cuando la iglesia le falle, estará nuestro Dios. Cuando su familia le falle, estará nuestro Dios. Cuando sus padres le fallen, estará nuestro Dios. Cuando su esposo le falle, estará nuestro Dios. Cuando su esposa le falle, estará nuestro Dios. En el dolor, en la muerte, aún estará nuestro Dios siempre.
Esa es su naturaleza. Su naturaleza es: yo soy el que estaré. Recuérdelo siempre. Muchas veces, hermanos, los traductores de la Biblia tienen temor a romper esquemas, porque la gente se habitúa, ¿verdad? Y por años nos hemos habituado a leer: yo soy el que soy. Pero imagínese que de repente usted encontrara una traducción que dijera: yo soy el que estaré. Usted diría: ah, no, esta Biblia no sirve. Esa no es cristiana. Como que si tuvieran denominación la Biblia. Pero en realidad esa sería una excelente traducción, hermanos. Que dijera: yo soy el que estaré. Porque eso es lo que dice el versículo 12. Es la continuación de lo que Dios le ha venido diciendo: yo estaré contigo. Pero tú, ¿quién eres? ¿Cuál es tu naturaleza? Yo soy el que estaré. O sea, soy fiel. Por eso, hermanos y hermanas, en medio de nuestras necesidades, conflictos, luchas, problemas que puedan haber, recuerde que yo estaré. Es el que lo llamó y fiel es para sostenernos y para estar siempre a nuestro lado. Si usted lo siente a Él, es que Él está. Si no lo siente, Él está. Si Él le habló, es que está. Si no le habló, es que está. Si Dios guarda silencio, Él está. Siempre está, porque no depende de que si usted oye, siente, si se le pone eriza la piel o no. No depende de eso. Depende de su naturaleza, que es: yo estaré. Así que está con usted. Lo ha estado siempre, nunca lo ha abandonado. Y estará hasta que entremos, como dice el Salmo, a su santa morada. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador, pero usted ha escuchado hoy la palabra y usted se da cuenta que necesita tener este Dios que es real y cuya naturaleza es su fidelidad. Usted puede ahora recibirle. Si necesita hacerlo, yo le voy a invitar para que en el lugar donde usted se encuentra pueda ponerse en pie en señal que desea recibir a Jesús como su Salvador personal. Cualquier amigo o amiga que por primera vez necesita creer en el Hijo de Dios, póngase en pie, por favor, y vamos a orar por usted. Ahí en el lugar donde se encuentra, con toda confianza, póngase en pie y vamos a orar. Vamos a poner su vida delante del Señor. Solamente tiene que ponerse en pie. Cuando usted recibe al Hijo de Dios, cuando Jesús viene a ser el Señor de su vida, en ese momento usted tendrá a su lado aquel que siempre estará. Yo estaré. Es el Dios que le llama hoy. ¿Quiere venir a Él? Póngase en pie. Si usted se pone a pensar: pero ¿cómo voy a hacer con mis amigos? Yo estaré, le dice Dios. ¿Y con mi familia cómo voy a hacer? Yo estaré. Muy bien, aquí hay un niño, bienvenido. ¿Alguien más que necesita venir para recibir al Señor? Póngase en pie. Si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse, también es su oportunidad para que venga en este momento. Muy bien, aquí hay otra persona. Dios lo bendiga, bienvenido. ¿Alguien más que necesita pasar para recibir al Hijo de Dios? Venga hoy, póngase en pie y vamos a orar. Usted no se puede dar el lujo de vivir solo o sola toda su vida. Muy bien, aquí hay otra persona que viene. Dios la bendiga. Alguien más que necesita venir. Es primera vez que entrega su vida al Señor o que se reconciliará. Venga entonces. Y vamos a orar.
Voy a hacer ya la oración, pero si hay alguien más, puede pasar. Este es el último llamado que he hecho. A usted que nos ve por televisión, le invito también para que este Dios, que es fiel y que siempre estará a su lado, pueda ser su Dios. Recíbalo en esta oración. Únase con nosotros. Señor, gracias te damos por estas personas que están aquí, Señor, recibiéndote como Salvador. Y yo te ruego que tú les perdones, que les des, Señor, vida nueva, de tal manera que puedan a partir de hoy tener esa seguridad y esa garantía que tú, Señor, siempre estarás a su lado, en el día y en la noche, en la dificultad o en la alegría, en la soledad, en el conflicto y en el dolor. Tú siempre estarás a nuestro lado. Gracias, Señor, por ser fiel. Te rogamos por los que a través de la televisión te están recibiendo, también por aquellos que lo hacen a través de las radios. Llega a ellos, Señor, para cambiarles, transformarles y darles una vida nueva. Te agradecemos, Padre, y te bendecimos por Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén.